Wow. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes una vez más aquí en Lakewood. Reciban saludos de mi esposa. Déjenme arreglar esto porque si no la unción se va. Ya casi. Estamos en televisión, pero no se preocupen, Un sábado en la tarde yo estaba en mi oficina preparándome para la plática del domingo y entró mi hija, la menor, y me dice: papá, ¿de qué vas a hablar mañana? Y le dije: voy a hablar acerca de Jesús. Y me dijo: obvio, papá, pero ¿de qué vas a hablar? Como que para ella era muy obvio que esto se trata de Jesús, de que todo lo que hacemos en la reunión del domingo tiene que ver con Jesús. Todo lo que cantamos tiene que ver con Jesús. Y yo me pregunto si a veces se nos olvida que todo esto tiene que ver con Jesús. Pero aparte de olvidársenos que se trata de Jesús, me pregunto yo qué versión de Jesús nosotros tenemos cuando pensamos en Él. Porque si tú no sabías, la mayoría de nosotros tenemos diferentes versiones acerca de Jesús. Y nos hace bien regresar a la palabra de Dios, a los evangelios en particular, y encontrar a Jesús de nuevo. Y cuando hacemos eso, ese Jesús nos confronta de una manera muy fuerte, de una manera muy dura. No importa qué tantos años tú tengas de creyente, no importa qué tantos años tengas de servir al Señor, cuando tienes un encuentro con este Jesús de los evangelios, te confronta, te aterriza. Me gustaría comparar en este momento a Jesús con el espectro de la luz. Hay lo que se conoce como los colores naturales del espectro, los que nosotros podemos ver, yendo del rojo pasando por todos los colores hasta el violeta. Esos son los colores que nosotros podemos ver, ¿sí? Pero hay colores que nosotros no vemos. Son colores infrarrojos y ultravioletas, los que están abajo y arriba de estos colores. Estos colores del espectro de la luz son peligrosos. Es decir, si nosotros pudiéramos ver estos colores con nuestra vista natural, nos dañaría la vista. Es más, nos puede provocar hasta la muerte el ver estos colores. Jesús es así. Hay parte de Jesús que nosotros podemos ver. Hay parte de Jesús que nosotros podemos experimentar. Pero hay algo de Jesús que está más allá del espectro humano, de lo que nosotros podemos discernir y entender acerca de Jesús. Y esto es muy, pero muy interesante. Es peligroso. Jesús puede ser peligroso. Acercarte a Él y conocerlo desde ese punto de vista del que te estoy hablando puede ser algo peligroso. De hecho, hablando de los colores del espectro, Dios nos protege a nosotros como humanos, porque hay una capa alrededor del planeta Tierra, la capa de ozono, que no permite que ciertos rayos nos alcancen a nosotros. Dios siempre nos protege, pero también nos protege de sí mismo. No nos permite ver todo lo que Él es, la grandeza de Él, el poder de Él, no nos permite verlo. El salmista dijo: Él sabe lo débil que somos, se acuerda de que somos polvo. Pero sabes, en la Biblia encontramos destellos acerca de este Jesús que está más allá del espectro. Hay historias que nos permiten ver este Jesús que normalmente no vemos. Por ejemplo, Saulo, que fue Pablo, estuvo 3 días sin comer y sin beber y cegado con escamas en los ojos porque tuvo un encuentro con este Jesús resplandeciente, este Jesús que está más allá del espectro. Los discípulos comían con Jesús. Los discípulos platicaban con Jesús, estaban con Él todos los días. Pero un día sucedió algo muy interesante. Jesús va con ellos, se suben a la barca porque van a cruzar al otro lado del mar de Galilea, y se duerme Jesús en la barca.
Y de repente se desata una tormenta que empieza a casi hundir el barco. Los discípulos están asustados y vienen con Jesús y lo despiertan porque sus vidas peligraban, corrían peligro. Y cuando Jesús se despierta, reprende el viento, las olas, y todo eso cesó y se hizo gran bonanza, dice la Biblia. Y en ese momento, estos discípulos que conocían a Jesús personalmente y convivían con Él, se llenaron de asombro, se llenaron de temor, y esto es lo que se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? Sí lo habían hecho, lo habían visto hacer milagros a Jesús, pero esto que estaba sucediendo iba mucho más allá de un milagro físico. Tenía que ver con controlar fenómenos de la naturaleza, y cuando tienen esa visión acerca de Jesús, se llenan de temor porque dicen: no lo conocemos. Hay un Jesús que hemos conocido que está dentro de este espectro, pero este Jesús se sale, va más allá de lo que conocemos acerca de Él. En otra ocasión, Jesús lleva a 3 de sus discípulos a un monte, y cuando está en ese monte se transfigura delante de ellos, se transforma y empieza a llenarse de luz, y queda de una manera tan resplandeciente que aún sus ropas estaban blancas como la nieve. Como esas películas de extraterrestres, que el extraterrestre va a un lugar con algunos seguidores y de repente se quita la piel y salen rayos de luz diciéndoles: este soy yo, no soy de aquí de la tierra, soy de otro lado. Jesús se transfigura en ese lugar, demostrando a ese Jesús que va más allá del espectro natural. Cuando Juan tiene la visión en la isla de Patmos y ve a Jesús, dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Por qué? ¿Por qué es que Juan se debilita? ¿Por qué es que Juan cae como muerto al suelo al tener este encuentro con Jesús? Podemos especular, ¿verdad?, por qué sucede esto, pero sin duda la gloria, el poder de Jesús tiene ese efecto en el cuerpo de Juan al punto de que cae como muerto. Y este Jesús del que te estoy hablando, Juan nos dice en Apocalipsis: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ese es el Jesús que está fuera del espectro natural. Es la lumbrera. Él es el que alumbra en esta nueva Jerusalén en el que un día viviremos. Pero hay un Jesús que está dentro del espectro, el Jesús que Él quiso revelar. Cuando Jesús viene a la tierra, vino a hacer simple aquello que era complejo. Vino a poner un puente entre nuestra naturaleza finita y la naturaleza infinita de Dios. Jesús se muda a nuestra colonia, dice una versión de la Biblia, y se convierte en uno de nuestros vecinos. Ese es el Jesús dentro del espectro. Y este Jesús, y esto es importante que apunte, que anote esto, este Jesús del que estoy hablando, por lo menos así parece en las páginas de los evangelios, se aleja de la fama y del poder. Jesús trata de alejarse del Jesús que está fuera del espectro, y déjame te lo explico con algunos pasajes bíblicos. Por supuesto que Jesús hizo milagros. La Biblia registra más de 30 milagros que Jesús hizo, y hubo muchos que no están registrados. Pero lo interesante de esto es que cuando Jesús hacía un milagro, le decía a la gente: no se lo digas a nadie.
¿Por qué? ¿Por qué ese Jesús se rehúsa a alcanzar fama entre los demás? Y muchos de los milagros que hizo, los hizo en presencia de solamente 3 de sus discípulos y los enfermos. Los conocemos porque esos discípulos los contaron. En otras palabras, Jesús no estaba en todo momento demostrando su poder, ese poder que va más allá del espectro. En una ocasión, cuando estaban en Cesarea de Filipo y Jesús les pregunta que si quién piensan ellos que es Él, Pedro le contesta y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bien has dicho, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Pero después de hacer esta declaración tan poderosa, y están a punto de regresar de Cesarea de Filipo, Jesús les dice a los discípulos: no le digan a nadie que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús se negó a hacer algo para demostrar su poder. Las tentaciones en el desierto tenían que ver con Jesús demostrar su poder, alcanzar fama a través del poder. Lánzate del pináculo del templo y Dios va a mandar a sus ángeles para que te recojan y no te suceda nada. Jesús lo podía hacer y alcanzar fama a través de ese acto, pero Jesús se rehúsa. Te voy a dar todos estos reinos que tú puedes ver y tendrás mucho poder sobre el mundo, y Jesús se rehúsa a todo esto. Y sí, Jesús hacía milagros, pero cuando Jesús hacía milagros, la gente los interpretaba como magia. Es decir, no le daban a Jesús crédito por el milagro que había hecho como que fuera un milagro de parte de Dios. Lo acusaban de echar fuera demonios en el nombre de Satanás. Jesús entendía que lo sobrenatural y los milagros no se traducen en fe. Te lo repito, Jesús entendía que lo sobrenatural y los milagros no se traducen en fe. Y siguen sin traducirse en fe. Lo sobrenatural no siempre nos lleva a creer. En la parábola de Lázaro que Jesús contó, es una historia muy interesante. Dice que había un rico que tenía un palacio, un hombre muy poderoso que tenía fiestas, banquetes todos los días, y afuera de su palacio había un mendigo que se llamaba Lázaro, lleno de llagas en su cuerpo, y siempre estaba pidiendo a la puerta de este palacio. Y un día Lázaro muere, y después de morir despierta en el seno de Abraham. Y después muere el rico, y después de que el rico muere despierta en el Hades, en el infierno. Y esta parábola dice que este rico puede ver hacia arriba y puede ver a Abraham y puede ver a Lázaro en su seno, y le dice: manda a Lázaro a que moje su dedo en el agua y venga a tocar mi lengua, por el tormento en el que estaba este hombre rico. Abraham le responde que no se puede hacer esto. Entonces él dice: tengo 5 hermanos allá en la tierra, manda a Lázaro, es decir, resucita a Lázaro, y que Lázaro vaya a la tierra y les hable a mis hermanos acerca de lo que les va a suceder si siguen actuando de la manera en la que yo actuaba. Y eso es lo que Jesús dice a través de los labios de Abraham: si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Y tenemos que pensar en esto. Eso es Jesús contando historias, diciendo cosas acerca del poder y los milagros, y enseñándonos que eso no es algo que realmente provoca fe o hace que la gente realmente crea. Pero los cristianos occidentales interpretamos a Jesús de una manera distinta. Estamos fascinados con el Jesús que está fuera del espectro,
Y nos olvidamos del Jesús que Él quiso revelarnos a nosotros. Tenemos una obsesión con lo sobrenatural, con el poder, con los milagros. Me imagino que todavía se tienen esas campañas de unción y de poder y de milagros y de sanidad por todas partes en Latinoamérica, cuando Jesús se alejaba de este poder. Lo demostraba cuando era necesario. Pero la gente estaba obsesionada con que Jesús mostrara más señales. Danos otra señal, le decían. Es decir, no vamos a creer en ti al menos que demuestres a través de una señal u otra señal el poder que tú tienes. Y Jesús les respondía y les decía: esta generación mala y perversa demanda señal. Como diciendo, la fe no viene por ver una señal. Yo no sé si ustedes han presenciado milagros. En toda mi vida de cristiano, yo solamente sé o puedo atestiguar de 2 milagros. Mi madre fue sanada de cáncer hace 40 o más de 40 años ya. Tiene 77 años. Ella estaba muy mal y no les cuento toda la historia porque tomaría mucho tiempo, pero Dios la sanó de cáncer. Es el único milagro que he visto en otra persona. He escuchado de milagros, pero yo no los he visto. A veces exageramos los milagros, ¿verdad? Vemos algo y lo interpretamos como un milagro, pero los milagros son milagros porque raramente suceden. Y el otro milagro que yo experimenté fue en mi propia vida. Cuando tenía 17 años, en la escuela, yo estaba en un internado, me empezaron a salir unas manchas en mi cara. Me salían en esta parte, a un lado de los ojos y a un lado de los labios, en esta parte de abajo. Pero eran unas protuberancias que eran oscuras. Fui con un dermatólogo y me dijo: no sé qué es lo que tienes. Me hizo una biopsia, de hecho tengo la cicatriz aquí. Si quieren, al final hago una fila para que la puedan ver. Me hace la biopsia y la manda, esto sucedió en México obviamente, y la manda a una universidad en Estados Unidos y me dice: regresa en un mes. Regreso en un mes, entro al consultorio de este médico y me dice: tengo los resultados y tengo malas noticias. Tienes un líquen plano hipertrófico. Y yo me quedé así como ustedes, pues, ¿qué es eso, no? Pero básicamente me dijo: eso que tienes en tu cara se te va a esparcir por toda tu cara. Tendrás protuberancias a través de toda tu cara. Imagínate a un muchacho de 17 años en esa etapa de tu vida cuando eres o te crees conquistador, ¿verdad? Que tu cara se te ponga así. Ya se notaban mucho en mi cara esas protuberancias. Me dijo algo de tratamientos de radiación y no sé qué cosas, pero yo estaba tan en shock que salgo de ese consultorio, me voy caminando por la calle y voy llorando por la noticia que me acaban de dar. Y hay una iglesia y me meto a ella y voy hasta la parte de enfrente de esa iglesia y me hinco y lloro delante de Dios pidiéndole que me sane. Eso fue en el verano. Regreso a la escuela y la situación sigue igual. Eso sigue creciendo en mi cara y decido ver a otro médico para que me dé una segunda opinión. Y cuando voy con este segundo médico, me mira la cara y me dice: tienes unas verrugas planas juveniles. Yo saco el resultado del laboratorio y le digo: no, tengo esto. Me dice: no, tienes unas verrugas planas juveniles. Y me dice: la forma en las que te las vamos a quitar es esta. Me da una receta de un ácido. Me dice: este ácido alguien te lo tiene que poner en cada una de esas protuberancias que tienes, con mucho cuidado porque es muy fuerte. Me dice: tu cara te va a quedar cicatrizada para siempre. Tiene que tener alguien que te lo haga con mucho cuidado. Te va a doler, pero es la única manera de pararlo. Me regreso al internado, a la escuela en la que estaba. Pongo esta receta encima de unos libros y me voy a clases. El día siguiente dije: voy a ir a comprar este ácido, y busco la receta y no la encuentro.
La busco detrás del librero, no estaba, debajo de la cama, en el bote de la basura. Salgo al contenedor de basura grande por si alguien lo había tirado, no encuentro la receta por ningún lado. Entonces decido ir al consultorio médico otra vez a que me den otra receta, y voy al consultorio, y cuando estoy parado en la entrada del consultorio digo, ¿qué tal si la receta se me perdió porque Dios quería que se me perdiera, verdad? Si el primer diagnóstico este doctor dice que está mal, a lo mejor este segundo diagnóstico también está mal. Y estando en la puerta del consultorio decido regresar a la escuela y no comprar la medicina. Pasan los días, pasan las semanas y todo sigue igual, hasta que una mañana me levanto, como me levantaba todas las mañanas, y voy al baño de los dormitorios. Eran baños donde todos nos bañábamos. No me pregunten cómo olía ese lugar, ¿verdad? Pero era el baño donde estábamos todos los hombres. Y yo llego a donde están los lavamanos y me empiezo a lavar la cara. Y cuando levanto la vista, está el espejo delante de mí, había una luz que entraba de afuera. Y me veo mi cara, y mi cara está completamente limpia. O sea, ni una sola mancha, como que nunca había tenido esa enfermedad. Esa noche Dios me sanó. Obviamente ese baño con... Ese baño con todos los muchachos ahí, los olores que les digo, se convirtió en un santuario para mí. Empecé a llorar en ese lugar, a adorar a Dios por lo que había sucedido. Ese es el único milagro que yo conozco, que yo he experimentado en más de 35 años de haber entregado mi vida a Jesús. Pero ese milagro no es lo que mantiene mi fe. Ese milagro no es lo que me hace creer en Jesús. Porque entiendo que no se trata de eso cuando hablamos de nuestra relación con Él. Jesús no quiere ser el mago que cumple todos nuestros deseos, ni el Superman que te rescata de todos tus problemas. Eso lo tenemos que entender en nuestra generación como creyentes. Jesús no quiere ser el mago que cumple todos tus deseos, ni el Superman que te rescata de todos tus problemas. Él quiere ser tu Salvador, Él quiere ser tu amigo. Jesús nos quiere llevar a entender que hay cosas más importantes que el poder y los milagros. Cuando Él envía a los 70 a predicar, y los 70 que están predicando regresan, dice que regresan maravillados porque los demonios se les sujetan. Como nosotros, ellos se emocionaban mucho por el poder y los milagros. Y cuando llegan así tan alegres, Jesús les arruina la fiesta. Y les dice, miren, como que pongan atención. Espérense, no se me emocionen tanto por esto. Miren, yo les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo, les dice Jesús. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida en el cielo. Jesús dice, esto es lo que importa realmente. Cuando nos queremos ir por la tangente y enfocarnos en el poder y los milagros y en la autoridad, Jesús nos quiere aterrizar y llevarnos a una vida cristiana mucho más simple, mucho más sencilla. Insisto, Jesús no quiere hacer una demostración de poder para que nosotros creamos en Él. Él es como un padre que cuando su hijo juega las luchas con él, el padre se deja ganar, ¿sí? Un padre no demuestra su poder, y de la misma manera Jesús lo hace con nosotros. Aunque lo pudiera hacer cuando está siendo aprendido en el huerto del Getsemaní y llegan los soldados con espadas y con palos y con piedras a prenderlo, y Pedro saca la espada y corta la oreja de Malco defendiendo a Jesús. Jesús le dice, guarda tu espada. Y luego le dice,
¿crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Yo pudiera demostrar mi poder, dice Jesús. Necesitamos aprender de este Jesús dentro del espectro. Este Jesús que nos dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Necesitamos aprenderlo todos los creyentes, pero especialmente los que somos líderes. Necesitamos aprender este mensaje de Jesús. Este Jesús que huye de la multitud cuando lo quieren aprender y llevárselo y coronarlo como rey, huye. Nosotros que nos gustan tanto los títulos, ¿verdad? Profeta, apóstol, ungido y no sé qué más. Jesús se aleja de todas estas cosas. A mí no me gusta ni que la gente me diga pastor siquiera. Jesús se rehúsa a seguir la manera del mundo y a nosotros nos dice lo mismo: entre ustedes no debe de ser así. Ustedes no deben comportarse de esa manera, dice Jesús. El reino que yo he venido a establecer es un reino distinto a los reinos de este mundo. Necesitamos que Jesús nos aterrice en una fe más simple. Necesitamos aprender de Jesús y su cotidianidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que siendo el creador de las galaxias, imagínate, siendo el creador de las galaxias, su mensaje está lleno de cotidianidad. El pastor y sus ovejas, el sembrador que sale a sembrar, el pescador que llena su red de peces, los lirios del campo, las aves de los cielos. El mensaje de Jesús es tan aterrizado. Él no quiere que estemos allá en el tercer cielo tratando de vivir una fe tan compleja y tan mística, a veces en todo lo que tiene que ver con poder y milagros y autoridad. Él quiere aterrizarnos y llevarnos a una fe mucho más sencilla. Tenemos que aprender del siervo sufriente que profetizó Isaías. Tenemos que aprender de ese siervo que la Biblia dice que creció como un vástago tierno, como raíz de tierra seca, sin influencia, sin poder, o por lo menos el poder de la manera que en el mundo se entiende. Que imitemos más su demostración de debilidad que su demostración de poder. Nos vamos por la tangente, nos vamos por el otro lado, queremos demostrar el poder cuando Jesús demuestra la debilidad. El símbolo más importante del mundo cristiano a través de la historia ha sido la cruz, una señal de rendimiento, de humildad, de debilidad. Y eso debe de ser nuestra fe. Aprendamos de ese Jesús que cuando le traen al paralítico y lo bajan por el techo después de haberlo destrozado, Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Cuando estaban esperando un milagro, ¿verdad? Pero de nuevo Jesús está diciendo: lo más importante no es el milagro, lo más importante es que tus pecados sean perdonados. Pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate. Pero si regresamos a este Jesús de los evangelios, nos va a confrontar, nos va a llevar a reexaminar lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros vivimos. Jesús consideraba los milagros físicos inferiores a los milagros que tenían que ver con restaurar la dignidad a un ser humano. Y ese debe ser el papel de nosotros como creyentes, como iglesia. Restaurar la dignidad al ser humano. Ese fue el centro, ese fue el corazón del mensaje de Jesús. Cuando habla de su reino, dice que su reino es como una semilla de mostaza, insignificante, sin muchos aspavientos, sin mucho ruido.
como la humedad que se mete y empieza a penetrar. Así habla de su reino. Tenemos que aprender de este Jesús que después de su resurrección pudo haberse presentado en el templo y demostrar a todos que había resucitado, hacer algo espectacular en medio de la multitud, pero no. Se presenta con unas mujeres en un huerto, de una manera tan insignificante que lo confunden con el jardinero, con el hortelano. Y después se encuentra con unos caminantes que van a Emaús, cabizbajos, tristes, y Jesús se acerca a ellos y lo confunden también con un forastero. Aprendamos de este Jesús que en vez de ponerse como el pináculo del templo, Él se pone como la piedra angular en los cimientos de un edificio, sin ser visible. Y por último, que imitemos al Jesús de Filipenses 2, que dice: el que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el Jesús que estábamos adorando hoy, ¿sí? Este Jesús que se humilló, ese es el mensaje que llega a lo más profundo de nuestro corazón. ¿Por qué no te pones de pie? Hay una canción que escribí hace más de 20 años y quiero invitarte para que la cantes conmigo, si te acuerdas de ella. Hay un piano que lo oigo de lejos, pero no lo escucho muy bien. Entonces, si empiezo antes o después, es que no oigo. Ahora sí. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre,
y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Que se escuche tu voz. Mas Dios que Jesús es el Señor. Una vez más. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y ese Jesús que dijo: no tengo dónde recostar mi cabeza, te dice: sígueme. Sígueme, ven, sígueme. Y aunque no tenía dónde recostar su cabeza, cientos, miles, decenas de miles le empezaron a seguir. Hombres, mujeres, niños. Y estamos hablando de cuando Él estuvo aquí en la tierra, pero a través de los siglos, millones y millones le seguimos. Y en ese momento Él te dice a ti, si tú todavía no le sigues, si no estás siguiendo sus pisadas, si no estás siguiendo su ejemplo, si no le has entregado tu corazón a Él, Él te dice ahora: sígueme. Y a mí me gustaría orar por aquellos que en este momento dicen: realmente yo no sigo a Jesús, conozco de Jesús, sé de Jesús, pero no le conozco a Él realmente, y hoy le quiero conocer. Y si tú quieres seguirle allí donde tú estás, me gustaría que levantaras tu mano indicando ese deseo de tu corazón. Muchas gracias. Pueden bajar su mano. Voy a hacer una oración muy simple, pero si haces esta oración de todo corazón, hoy Él va a entrar a tu corazón y se va a convertir en eso que tú estabas buscando, esa necesidad de tu corazón que hasta aquí no has podido saciar. Él la va a llenar. Hay un vacío en tu corazón que tiene forma de Jesús. Puedes meter otras cosas allí y de repente sentirás que eso era lo que necesitabas, pero después de unos días, unos meses dices: esto no es, porque ese vacío tiene forma de Jesús. Y una vez que Él entra, dejarás de buscar por otras partes lo que solamente Él te puede dar. Si levantaste la mano, cierra tus ojos y repite
conmigo esta oración en voz audible, en voz fuerte, y todos los demás la van a repetir contigo para apoyarte, pero esta es tu oración. Señor Jesús, hoy decido seguirte. He escuchado tu voz diciéndome: sígueme. Y hoy dirijo mis pasos hacia ti. Reconozco que soy pecador y que te he ofendido, pero también entiendo que diste tu vida en la cruz para limpiar mis pecados. Límpiame de toda maldad y borra todo mi pecado. Te invito a mi corazón y te pido que mandes a tu Espíritu Santo a que venga a sellar esta decisión que he tomado. Gracias, Jesús, porque sé que me has oído y soy tu hijo. Tú eres mi Señor. Amén. Un aplauso a todos ellos que hicieron esta oración. Muchas gracias por su atención. Es siempre un honor estar con ustedes. Dios les bendiga.